La guerra. La guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. Es la frase más famosa de la historia de los videojuegos. Y si has visto la serie de Amazon o has jugado a Fallout, sabes exactamente qué imagen viene después. Una explosión nuclear en el horizonte y una puerta de acero gigante con forma de engranaje, cerrando lentamente para protegerte. Y si no has visto la serie y no has jugado al videojuego, tranquilo, con este vídeo vas a flipar. Y es que durante décadas la ciencia ficción nos ha vendido una fantasía muy específica sobre el apocalipsis. Nos han enseñado que, si el mundo se acaba, el lugar más seguro, el lugar más deseable, es un refugio. Imagina un lugar subterráneo, diseñado científicamente para ser perfecto, donde no hay enfermedades, no hay crímenes, no hay depredadores, y la temperatura siempre es de unos agradables 20 grados para cualquiera de nosotros, agobiados por el estrés de la vida moderna. Eso suena a paraíso, ¿verdad? Un Edén de hormigón y acero, donde la humanidad puede sobrevivir eternamente, mientras el mundo de arriba arde. Esa es la promesa de Vault-Tec, la promesa de la seguridad total. Pero, ¿y si te dijera que esa promesa es una mentira? Y no me refiero a los experimentos secretos de la serie, no me refiero a villanos corporativos riéndose en las sombras. No, me refiero a algo mucho más primario, algo que está escrito en tu ADN. Y si te dijera que si te diera exactamente todo lo que deseas, si te diera seguridad total y recursos infinitos, tu cerebro se rompería. Porque lo que la ciencia ficción rara vez te cuenta es que el paraíso tiene un efecto secundario mortal. Existe una regla biológica no escrita, una regla que dice que la vida necesita problemas para seguir siendo vida. Si eliminas la lucha por la supervivencia, no creas ángeles, creas monstruos. Esto no es una teoría filosófica. Esto es un hecho histórico, una historia real, porque 4 años antes de que existiera el primer videojuego, en plena Guerra Fría, un científico real decidió jugar a ser Dios. Su nombre era John B. Calhoun, y él no construyó un videojuego. Él construyó una bol real en un laboratorio de Maryland. Construyó una megaciudad en miniatura, un cubo de metal perfecto, y metió dentro a una población de ratones, sí, ratones, seres sociales, mamíferos como nosotros, y les dio el sueño americano: comida ilimitada, agua ilimitada, sanidad perfecta, 0 depredadores. Quería ver qué pasaba cuando una sociedad alcanzaba la utopía perfecta. Esperaba ver una explosión de vida y de felicidad. Pero lo que obtuvo fue una película de terror. En menos de 5 años, sin que faltara ni un solo gramo de comida, la sociedad colapsó. Pero no murieron de hambre, murieron de locura. Vio madres comiéndose a sus hijos, vio pandillas de machos hiperagresivos matando por aburrimiento, y vio el surgimiento de una casta final, unos seres vacíos a los que llamó los hermosos, que simplemente dejaron de vivir. Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a demostrar que el verdadero terror de Fallout no es la ficción nuclear, es que con nuestra tecnología, nuestra comida a domicilio y nuestras pantallas infinitas, quizás nosotros ya estamos viviendo dentro del experimento. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y poneos cómodos porque hoy vamos a desentrañar el colapso del universo 25. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender por qué los refugios de Fallout son en realidad trampas mortales psicológicas, tenemos que viajar al Instituto Nacional de Salud Mental de Maryland. Estamos en 1968. El mundo estaba aterrorizado. La Guerra Fría estaba en su punto álgido. Pero había otro fantasma, recorriendo los pasillos de la academia y la política: la superpoblación. Libros como The Population Bomb de Paul Ehrlich predecían hambrunas masivas. La lógica era simple: más gente, menos comida, colapso. Pero John B. Calhoun era un visionario. Él tenía una hipótesis diferente, mucho más inquietante. Él creía que el problema no era la falta de recursos físicos. No. Él creía que el verdadero límite de una civilización era el espacio social. Y para probarlo, construyó el universo 25. Y quiero que visualicéis la magnitud de esta estructura.
Un recinto cuadrado de 2,7 metros de lado, las paredes de metal pulido imposibles de escalar, una ciudad vertical compleja para ratones, 25 cajas nido, espacio para 3.840 ratones. Pero lo importante no era el espacio, eran los recursos. Eliminó cualquier factor de estrés malthusiano. El agua ilimitada, la comida inagotable, temperatura perfecta, sin depredadores, sanidad impecable. Era a todos los efectos la Vol 33. Y entonces llegaron los padres fundadores, 4 machos y 4 hembras, los Adán y Eva de este nuevo mundo, sanos, fuertes, seleccionados genéticamente. Y Calhoun dividió el experimento en fases. La fase A, adaptación, día 0 a 104. Aquí, los machos establecen sus territorios. Se estabiliza el entorno. Todo parece ir bien. Fase B, crecimiento, explosión poblacional. Cada 55 días, la población se duplicaba. Una utopía en marcha, pero cuando la población llegó a 620 ratones, todo se detuvo. Apenas un 20% de capacidad. Comida, agua, espacio sobraban, pero socialmente la colonia ya había colapsado. Entramos en la fase C, estancamiento. Y aquí aparece el concepto clave de todo este vídeo, el behavior sink, el drenaje conductual. Para entenderlo, tenemos que entender primero la psicología de un ratón y también la de un humano. Un ratón en la naturaleza tiene un propósito. Tiene que buscar comida, vigilar el cielo, construir un nido, competir por una hembra. Su día está lleno de estrés funcional, pero en el universo 25 no había nada que hacer. Los jóvenes no se independizaban, los viejos no morían, los machos alfa no soltaban el poder. La sociedad se taponó. Imagínate la escena, ratones sanos, llenos de calorías, pero sin ningún rol social. Pues bien, aparece la violencia gratuita, la hipersexualidad, el colapso maternal y finalmente el canibalismo. Sí, los pelos de punta, aterrador, con comida infinita a 3 centímetros de distancia. Los ratones comenzaron a comerse a sus propios hijos. No era hambre física, era hambre de estímulo. El experimento demostraba que, sin propósito, la sociedad se autodestruye. Día 560. La población deja de crecer. La sociedad ha muerto, pero los cuerpos siguen respirando. Y entonces aparece una nueva casta, los hermosos, The Beautiful Ones. No peleaban, no reproducían, no interactuaban, solo comían, dormían y se acicalaban. Sí, se ponían guapos. Eran ratones perfectos por fuera, pero vacíos por dentro. Y ahí Calhoun introdujo un concepto brutal. La primera muerte, la muerte del espíritu, la muerte del deseo, la muerte de la conducta social compleja. ¿Y si eso ya estuviera pasando en nuestra especie? Entramos en la fase D, la fase de muerte. Lo más triste y lo más revelador del universo 25 llegó al final. Calhoun quería saber si el daño era reversible. Seleccionó a algunos de los hermosos y a algunas hembras que aún parecían sanas, los sacó del infierno superpoblado y los metió en jaulas nuevas. Espacio ilimitado, sin estrés, un reinicio, un nuevo Edén. Se equivocaba, el daño era permanente, incluso en un entorno perfecto. Los ratones nacidos en el final del universo 25 no sabían cómo vivir. No hubo copulación, no hubo embarazos, no hubo redención. Habían olvidado cómo ser seres vivos. Simplemente envejecieron y murieron, solos, en jaulas perfectas. El último ratón del universo 25 murió en la primavera de 1973, alrededor del día 1780 del experimento. 0 supervivientes, 0 nacimientos, 0 futuro. Y tened esto grabado a fuego. Tenían comida infinita hasta el último segundo. El agua nunca se cortó. La temperatura fue siempre ideal. Se extinguieron por pura apatía. Se extinguieron porque dejaron de desear la vida. Calhoun terminó su estudio de 1973 con una frase demoledora. Para un animal tan complejo como el hombre, no hay razón lógica para creer que una catástrofe similar no ocurriría. Si eliminas el desafío, si eliminas la lucha, si hacinas a miles de individuos sin darles un propósito social claro, no creas un paraíso. Creas un ataúd de metal muy cómodo. Entonces, ¿es el universo 25 una profecía inevitable? ¿Estamos condenados a convertirnos en hermosos? ¿Aislados en apartamentos inteligentes, conectados al metaverso, pero desconectados de la vida real, esperando la extinción lenta? Muchos sociólogos criticaron a Calhoun. Dijeron que su experimento era simplista, que los humanos no somos ratones. Y tienen razón en algo fundamental.
nosotros tenemos lo que ellos no tenían: tecnología, cultura y creatividad. Los ratones tienen roles limitados: alfa, madre, explorador. Nosotros podemos inventar nuevos roles. Cuando se nos acaba el espacio físico, creamos espacio digital. Cuando no necesitamos cazar, creamos arte, ciencia, deporte, exploración espacial, videojuegos, comunidad, sentido. Nuestra capacidad para generar propósito es teóricamente infinita, pero la advertencia de Calhoun sigue vigente. Y hoy, en la era de la IA, la inteligencia artificial y la automatización total, más que nunca. Así que cuando veas Fallout, no mires solo a los ghouls, ni a la radiación, ni a la hermandad del acero. Fíjate en las Volts. Fíjate en cómo la verdadera maldad de Vault-Tec no es el experimento en sí, sino eliminar el propósito. Crear vidas prefabricadas, sin salida, sin lucha, sin fricción. El verdadero apocalipsis no es el fuego nuclear que quema la piel. El verdadero apocalipsis es perder el motivo para levantarse por la mañana. Además, el drenaje conductual es real. Lo vemos en los datos. Las tasas de natalidad caen por debajo del nivel de reemplazo en todo el mundo desarrollado. Sí, nacen pocos niños. Además está la epidemia de depresión, la ansiedad generalizada. Y aquí viene la lección científica de hoy. La comodidad absoluta es peligrosa. Nuestro cerebro evolucionó para resolver problemas, no para descansar eternamente en un sofá. Necesitamos fricción, necesitamos resistencia. Así que si alguna vez sientes que estás cayendo en la apatía, si te sientes como uno de esos hermosos, recuerda, la solución no es más comodidad. La solución es buscar un reto voluntario, asumir una responsabilidad que nadie te ha pedido, encontrar un poco de ese estrés bueno que nos mantiene vivos. No dejes que tu bol personal te convierta en una estadística de Calhoun. Sal ahí fuera, toca hierba, habla con alguien cara a cara y búscate un problema difícil que valga la pena resolver. Tu cerebro te lo agradecerá y nuestra especie también lo hará. Soy JJ Priego y esto ha sido Ciencias de la Ciencia. Y si no queréis que este canal se extinga como el Universo 25, dale al botón de suscribirse y también al de me gusta, fuerte fuerte, y activad la campanita para que más gente nos conozca. Eso le da a mi vida un propósito digital y evita mi propio colapso conductual. Y déjame en los comentarios si creéis que estamos ya en la fase C de nuestra civilización. Os leo a todos. Si te quedas con ganas de más ciencia o curiosidades históricas, pásate por mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí estoy subiendo contenidos exclusivos que no salen aquí en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.